Bien, continuando con la serie de 52 días de Good News, en su episodio número 50, ya nos faltarían con 3 episodios para culminar esta primera temporada o etapa de esta serie, que ha consistido en meditar 52 evangelios que coinciden con las 52 semanas de un año. Y además con el ejercicio de que la reflexión siempre va unida con primero la escucha de la misa, y sobre todo la parte de la celebración de la palabra. Una vez que se cumple con este ejercicio, con este precepto, pero que además a nivel familiar debe ser un deleite. De verdad que las familias que se pierden la posibilidad de ir a misa juntos, como una recomendación que les doy, no como un juicio de valor, pero las personas que se pierden la posibilidad de ir a misa juntos, es literalmente como cuando tú tienes un carro y tienes los cauchos, 2 cauchos, 3 cauchos con muy bajo aire y solamente siempre estás inflando uno. O sea, el carro puede ir avanzando, pero va como a trompicones, va ahí como forzadito. Llenarnos todos de la palabra de Dios, de la experiencia de ir a misa, de meditarla en el hogar, es parte de ese cultivar la familia, que es un mandamiento fundamental, el principal apostolado de todo hogar. Usted puede estar metido de lleno en la iglesia de cabeza. Usted puede estar en todos los grupos, en todas las catequesis, pero si usted realmente en su hogar tiene una enorme debilidad de evangelización, tiene que hacer una pausa un poco, no es que salirse de los grupos, sino tiene que hacer una pausa y tratar de que ese apostolado también ilumine para adentro. No es fácil, puede llevarse muchos años, puede ser que lo logres después de que te independices, pero lo importante es que lo hagas, lo ores, lo pidas al Señor. Bien, hoy vamos a reflexionar el Evangelio del 26º domingo del tiempo ordinario de este año 2024, un año litúrgico que ya está prácticamente en su ocaso. Le quedarán algo así como 8 semanas, quizás un poco menos, porque son 8 semanas, porque son 34 semanas y ya vamos por la 26. Entonces, efectivamente, quedan 8 semanas, 8 domingos ya para entrar el tiempo de Adviento, el tiempo que marcaría el inicio de un nuevo año litúrgico. Y el Evangelio de hoy de San Marcos, capítulo 9, del 38 al 43, y luego pasa al 45, 47 y 48, nos habla, hoy lo decía el sacerdote en la misa, tiene como 3 momentos, 3 reflexiones importantes, ¿no? La primera de ellas se nos presenta a un Jesús que obviamente Jesús no podía dejar por fuera su impacto sobrenatural por donde pasara. Y eso quiere decir que además de las sanaciones y la conversión, que creo que es uno de los milagros más importantes que hacía Jesús, si no el más importante, que era realmente la conversión, es literalmente, ahí se aplica lo de liberarnos de la esclavitud. No hay nada que esclavice más, no es un gobierno, no es un imperio, es literalmente la esclavitud que nosotros mismos nos colocamos cuando nos hacemos dependientes de vicios, de pecados, de alguna ideología particular, sobre todo hoy por hoy, en nuestros tiempos que estamos marcados de tantas ideologías y en muchos aspectos tan contradictorias, y que también hay que decirlo, han salpicado mucho al clero, a los contenidos catequéticos, los seminarios, los colegios, pero no por ello vamos a tirar la toalla. Todos nos estamos formando. Yo mismo estoy seguro que dentro de los contenidos y el trabajo de evangelización que he hecho por años, muchos años, habrá cosas de al principio que ya no las predico igual, o que sencillamente le he tenido que hacer correctivos, porque también la fe es crecer, la fe es madurar, y la fe es encontrarse con la verdad e ir corrigiendo nuestros esquemas, nuestros conceptos, y al final entender que aquí el único que importa que brille es Dios. Entonces, ¿qué pasa con los apóstoles? Los apóstoles se consiguen a un Jesús, pues, en el camino, y Juan, el apóstol más amado, el más joven, que también tiene mucho que ver, porque a veces cuando empezamos la evangelización a muy temprana edad, lamentablemente nos llenamos de dogmas humanos y tratamos de evangelizar desde nuestra humanidad, y a veces se nos olvida que la santidad y la conversión es como un salto cuántico, donde dejamos mucho esos apegos humanos, esa parte instintiva que aprendemos a controlar, a dominar o inclusive a suprimir, para poder deleitarnos de las delicias del cielo, pensar con pensamiento celestial, y por ende ese es el camino a la santidad. Entonces no es poca cosa que Juan, el más joven, quizás el más emocional,
le dice a Jesús que vieron a una persona que estaba expulsando demonios en su nombre y como no era uno de ellos, pues se los prohibieron. Y Jesús, atajando inmediatamente la situación, y de eso también habla el libro, la primera lectura del libro de los Números hoy, que pasó en los tiempos de Moisés. Por eso es que en Dios no hay contradicción en el Antiguo o el Nuevo Testamento, en ningún concepto. Es muy equivocado predicar un Dios distinto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Eso no existe, esa diferencia no es real y hay que tener cuidado. Y hoy vemos justamente una armonía entre lo que ocurre en los tiempos de Moisés con estos 70 ancianos que predicaban y dos que no estaban dentro de ese grupo, que era Eldad y Medad, que también estaban predicando, pero como no estaban en la tienda, entonces se los querían prohibir y Moisés dijo, no, ojalá que todo el pueblo predicara. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. En este caso Jesús dice algo muy lindo. Jesús dice, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. En estos tiempos de tantos cismas que se están dando y además públicos y muy escandalosos, en algunos casos hasta dolorosos, hay que tener cuidado con esta afirmación del Señor, hay que contextualizarla. No quiere decir que, por ejemplo, llega un sacerdote o un laico comprometido y por las redes sociales dice, me voy de la Iglesia Católica porque amo a Cristo, porque además en Cristo está la verdad, pero en la Iglesia Católica no lo está y me voy para otra iglesia porque la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera. Ahí hay que tener cuidado porque si uno literaliza esto diría, bueno, ya va, él no está hablando mal de Cristo, pero está hablando mal de la iglesia. Pero como está hablando bien de Cristo, entonces es uno de nosotros. Ahí hay que tener cuidado. La evangelización, uno de los primeros reflejos que no debe tener o que tenemos que evaluar que no tenga, es que no nos esté reflejando a nosotros mismos. Yo no tengo por qué pararme en una red social, por ejemplo, o en una catequesis o en un púlpito a predicar una homilía y hablar allí de mis heridas, de mis dolores, de las cosas que a mí me hacen daño. Porque la evangelización, eso puede servir para un testimonio, pero sobre todo un testimonio donde a pesar de la herida, ahí está Dios sosteniéndome. Pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Porque si hacemos eso, entonces en realidad no estamos cumpliendo con este mensaje. En realidad no estamos hablando bien de Jesús, estamos hablando bien de nosotros, además como en lenguaje de víctima, ¿no? Entonces aquí Jesús esto le sale el paso y al final recuerden que no solamente es hablar en su nombre, sino hablar bien de todo lo que Jesús, todo lo que fue voluntad de Jesús. Y algo que es claramente voluntad de Cristo es la iglesia, por ejemplo. Eso está muy enmarcado desde la piedra cimentada en Pedro, en Simón, Pedro, y luego también en la resurrección, y luego también San Pablo lo retomará. O sea, la iglesia como camino, como vía para poder llegar al evangelio y a la verdad. No de los actores, que somos todos pecadores, pero lo que está depositado en la iglesia no es cualquier cosa. Otro punto fundamental, en este caso lo segundo, sería justamente las personas que ayudan y que hacen vida, sobre todo a quienes nos pudiéramos llamar obispos o estos pastores de nuestra iglesia, todo el que le da un vaso de agua a un sacerdote, todo el que hace labor misionera, pero sobre todo también importante que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha o viceversa, hacer las cosas para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en caridad y en servicio, algo que yo siempre digo, estoy en eso, pero siempre lo menciono, para mí es una gran debilidad todavía el tema justamente del servicio, ir creciendo en el servicio, pues justamente Jesús le dice que eso tendrá su recompensa, que eso no se quedará sin recompensa. Y también hace una gran advertencia, que es justamente las cosas que nos generan ocasión de pecado. Ya con esto voy terminando. Este es el evangelio escandaloso que tampoco se debe literalizar, cortarte la mano, sacarte un ojo, quitarte una pierna, porque es preferible entrar cojo, manco o ciego al reino de los cielos que con todos nuestros sentidos al infierno, el castigo eterno, que además palabras de Cristo, no mía, ahí está reflejado, y dice pues que es preferible entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces también tenemos que evaluar cuáles son esas cosas que nos están apartando de Dios, el pecado, y qué tanto están vinculados a nuestros sentidos. Casi todos los pecados están vinculados a los sentidos, y eso hay que corregirlo, eso no hay que dilatarlo, eso hay que atacarlo a tiempo. La mutilación estaría muy enraigada a cortar ese vicio, que muchas veces es doloroso, cuesta, requiere mucho tiempo, mucha fuerza de voluntad, mucha oración, mucho apoyo familiar, también es importante esto, y la persistencia. Así que bueno, un evangelio redondo con 3 ideas fundamentales para reflexionar este domingo, Día del Señor.
Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.